Ella es la doctora Reina Alejandra Valls Villafranca. Reina es una mujer feminista, abogada, egresada de la Universidad Santa María del Núcleo de Oriente, especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Es autora de libros y artículos de investigación en materia de violencia intrafamiliar, violencia de género contra las mujeres, violencia sexual, femicidio en Venezuela, y actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la organización Éxodo. El día de hoy, Reina nos hablará de las desapariciones de las niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela. Adelante, Reina. Muy buenos días, otra vez estoy con ustedes. Continuamos dibujando la ruta, la mejor ruta para las mujeres en movilidad, y eso sería prevenir toda forma de violencia basada en género. Les voy a presentar una investigación sobre la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela, una forma de violencia basada en género, realizada por mi compañera que se encuentra en esta sala, Aimé Sabrina Zambrano Ortiz de Utopix, y mi persona, Reina Alejandra Valls Villafranca de Éxodo. Nos hemos unido, Utopix y Éxodo, para visibilizar esta forma de violencia basada en género, sacarla a la luz pública y dar cuenta que existe en Venezuela la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. Pero, ¿qué son las desapariciones de personas y cómo está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico? El Estado venezolano, a raíz de los convenios y las declaraciones que ha firmado, llegó a contemplar la desaparición forzada de personas en el artículo 45 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde prohíbe a las autoridades públicas, civiles o militares, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. En Venezuela se tipificó como delito la desaparición forzada en el artículo 180.a del Código Penal, como un delito continuado mientras no se establezca el destino o no se ubique a la persona. La acción penal es imprescriptible porque es un delito que atenta contra derechos humanos. Las personas responsables no pueden gozar de beneficios como indulto o amnistía. A pesar de toda esta tipificación, Venezuela hoy en día no cuenta con un registro nacional de personas desaparecidas o extraviadas, existiendo opacidad en los datos oficiales. Por supuesto, no tenemos tipificados tampoco el delito de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, lo que constituye una situación específica de discriminación en contra de las mujeres, niñas y adolescentes. Aquí aparece la recomendación general número 2 del 2018 del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Una recomendación que es fundamental porque constituye un avance en la lucha por los derechos de las humanas al reconocer y visibilizar la desaparición de las niñas, adolescentes y mujeres como una forma de violencia basada en género en sí misma y en conexión con otras formas de violencia como la trata de niñas, adolescentes y mujeres, que ya han tratado mis compañeras, la violencia sexual, las diversas formas de violencia sexual, abuso sexual, esclavitud sexual, la prostitución forzada, femicidio, feminicidio, está conectada con todas esas formas de violencia. Aparte, en esta recomendación se establece una serie de obligaciones a los estados para la prevención general, la prevención especial, el acceso a la justicia de las familias, de estas niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas. De igual forma, se establece, y fíjense que aquí no es solamente la responsabilidad del Estado por la actuación de funcionarios o funcionarias, sino también por la comisión por omisión, es decir, el dejar hacer, el no investigar estas desapariciones. Pero, ¿qué son las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres como una forma de violencia basada en género? Se origina en el sistema patriarcal por la desigualdad sociocultural, estructural e histórica entre hombres y mujeres, que es la causa de la violencia basada en género. Los cuerpos de las niñas, adolescentes y mujeres se transforman en territorio en disputa,
como dice Sayat Valencia, el nivel de control, de poder, de dominio territorial que se expresa al apropiarse de los cuerpos femeninos y feminizados, convirtiéndole en una suerte de moneda de intercambio. Y esto es reducir a las niñas, adolescentes y mujeres sus cuerpos a un objeto sexual, a una cosificación, se cosifica. Puede presentarse tanto en tiempos de conflicto como en tiempos de paz. Vulnera los derechos reconocidos en la Convención de Belém do Pará, como el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y todos los derechos, la Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres. Las desapariciones pueden ser forzadas o no. Y aquí un punto importante dentro de esta recomendación es que, digamos, se aparta un poco de la jurisprudencia interamericana en cuanto a las desapariciones forzadas, porque habla de la posibilidad que las desapariciones no solamente son forzadas, no solamente son ejecutadas por el Estado, sino también pueden ser ejecutadas por particulares, por ejemplo, por grupos de delincuencia organizada. Genera consecuencias a nivel individual, familiar y en la comunidad en general. Por ello, por toda esta situación, desde Utopics y Éxodo, estamos ahorita presentándoles a ustedes hasta encontrarles un monitoreo de las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela, que no se va a quedar solamente como con la obtención de datos, sino un registro de las personas y de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas en el territorio venezolano. Fíjense, desde Éxodo tenemos ya un tiempo trabajando con las desapariciones en alta mar. Para el año 2019, entre el año 2019 y 2020, el Comité Nacional de Familias de Víctimas de las Desapariciones y Trata en las costas de Venezuela, Mayday con FAVID, conjuntamente con Provea, se cuenta con estos datos hasta diciembre 2020. Fíjense, en el estado Sucre, las embarcaciones que han desaparecido, de lo que se tiene noticia, esto es importante resaltar, porque puede existir embarcaciones de las que no se denuncian, no se tienen noticia o no aparecen reflejadas en los medios de prensa. Estado Sucre, embarcación Yonaili José, embarcación Ana María, Estado Falcón, embarcación La Vela de Coro, embarcación Etiraya. Y en el estado Nueva Esparta, una embarcación con 5 pescadores, para un total de 119 personas, de ellas 39 mujeres, 64 hombres, 15 niños y una niña, desaparecidas en alta mar, que es nuestra frontera marítima. En lo que respecta al monitoreo, que lo hemos hecho en un sentido amplio, en un principio, con la desaparición de todas las personas, desde Éxodo y Utopics, considerando la opacidad de los datos oficiales, hemos realizado este monitoreo en las redes sociales como Twitter y Facebook, y 70 medios digitales, desde el 1 de enero del 2020 hasta el 15 de marzo del 2021, obteniéndose los siguientes resultados. En el año 2020, 268 personas desaparecidas a lo largo y ancho de toda Venezuela. En el año 2021, 51 personas. La mayor cantidad de desapariciones se da justo en el mes de marzo 2020, cuando se inicia la cuarentena por COVID-19 con 46 personas desaparecidas, seguido de diciembre 2020 con 43. Durante el año 2020, las desapariciones se concentraron en Bolívar, Falcón, Distrito Capital, Zulia, en el año 2021 en Bolívar, Ara, Miranda y Distrito Capital. Son 161 personas desaparecidas en los estados fronterizos, fronteras terrestres y marítimas en el año 2020, y en el primer trimestre de lo que va en el año 2021, 23 personas desaparecidas. Esto es el siguiente dato obtenido, nos llena de preocupación a Aimee y a mi persona. Las principales edades de las personas desaparecidas van de 11 a 20 años de edad, muy jóvenes, tanto en el año 2020 como el 2021.
En lo que respecta a las causas de las desapariciones, trata y tráfico de personas, 41 en el 2020, 4 en el 2021, la migración, 32 personas, 3 en el 2021, abuso sexual, 19, 7, violencia basada en género, 58 en el 2020 y en el 2021, 11, violencia de bandas, y aquí entra y se hace énfasis en lo que es el cuerpo de las mujeres como un territorio en disputa, 15 en el 2020 y en el 2021, 3. 74 indeterminados porque no aparece reflejado en la información en los medios digitales o en las redes sociales, 24 en el año 2021. El género de las personas desaparecidas, 126 mujeres en el año 2020, 28 mujeres en el año 2021, 91 hombres, niños y adolescentes, igual 126 niñas, mujeres y adolescentes. En el año 2021, 21 hombres, niños y adolescentes. Hay 51 personas en el año 2020 que no se especifica en la información de prensa, en la información en los medios digitales. Y en el año 2021, 2 personas. 5 minutos. Durante el año 2020 se reflejaron en total 19 niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas en contexto de movilidad. Dentro de esa, digamos, datos que colocamos al principio, que eran generales, en lo que va del año 2021 son 2 mujeres en contexto de movilidad. La mayoría de las desapariciones ocurren en el estado Táchira, Bolívar, en el estado, Táchira, Bolívar, Mérida, Falcón, Apure. 7 mujeres aparecieron con vida, 4 fueron rescatadas, 6 no aparecen, una mujer apareció asesinada. En muchos de estos casos, las mujeres iban acompañadas por su pareja masculina o por sus hijos e hijas, quienes también están desaparecidos o desaparecidas. Esta información la vamos a profundizar el próximo 31 de marzo. Mi compañera Aimé Sabrina Zambrano Ortiz será la encargada de entregarle otros datos con respecto a las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en el año 2020 y 2021, en el primer trimestre de 2021. Al finalizar el trimestre, se sacará el informe correspondiente al trimestre el primer trimestre del año 2021. Las recomendaciones. A la Asamblea Nacional, reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tipificando el delito de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres como una forma y delito de violencia basada en género. Podrán decir ustedes para qué esta tipificación. La tipificación es para establecerlo, darle la formalidad y exigir en base a eso la prevención general y específica en atención a esta forma de violencia. Al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Creación, automatización, digitalización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas en Venezuela. No contamos con un registro a cargo y que esté a cargo del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses, SENAMEDS. A las organizaciones feministas y de la sociedad civil, es decir, a ustedes, unir nuestras voluntades y exigirle al Estado venezolano el cumplimiento efectivo de la Recomendación General número 2 del año 2018 del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, asumiendo las obligaciones allí establecidas. En la unión está la fuerza. Muchísimas gracias. Las necesitamos para multiplicar esta información, hacer prevención y ustedes tendrán acceso a la fuente documental y a los informes en esta materia. Muchísimas gracias.